Hoy día vamos a hablar sobre la especialidad de los termoplásticos de la perspectiva de los productos. Como ustedes pueden ver en la imagen superior, este es el proyecto Costanera Norte, que el próximo año cumple 20 años desde su inauguración. Y también tenemos acá otro proyecto que es el Templo Mormón, que está ubicado en Providencia, donde se utilizaron membranas termoplásticas dentro de los sistemas de impermeabilización estandarizados por ellos. Muchas veces se piensa que este tipo de membrana debe ser utilizado en cierto tipo de proyectos de alto estándar, pero la verdad es que se ha masificado su utilización y hoy en día podemos ver proyectos como supermercados o clínicas, las cuales utilizan membranas termoplásticas para lograr la impermeabilidad que se necesita. Quise partir de manera introductoria considerando los factores que debemos tener, valga la redundancia, en consideración al momento de ejecutar una impermeabilización, ya que siempre se considera la exposición al agua a través de napas, suelos húmedos, presiones hidrostáticas, etc. Pero las fundaciones también se van a ver expuestas a aguas subterráneas agresivas, las cuales van a poder contener sulfatos o cloruros, fuerzas estáticas dinámicas, variaciones de temperatura, gases en el suelo como el metano y el radón, las cuales en Chile hoy en día no se encuentran normalizadas o regularizadas en base a normativas, pero en otros países como Europa, el continente europeo en general, ya se está empezando a visualizar la, eh, las desventajas que tiene poder instalar cierto tipo de membranas que no nos permitan a nosotros tener un suelo eh, cubierto contra el gas metano o el gas radón. En Chile, hoy en día, la Universidad Católica está haciendo sus primeros análisis respecto al gas radón dentro de los sistemas de impermeabilización. Y también tenemos influencias biológicas que son agresivas, como las raíces, plantas, hongos, etc. Si ahora visualizamos un poco lo que son los factores encubiertas, tenemos que señalar que no siempre vamos a impermeabilizar porque tenga yo solamente presencia de agua. También voy a necesitar impermeabilizar la cubierta o darle un cierto tipo de acabado para que ésta pueda resistir de manera correcta los rayos UV, las diferencias de temperatura, los granizos, la resistencia a aguas, lluvias y humedad, obviamente, al viento. En la zona extrema sur sabemos que hay vientos de más de 100 kilómetros en algunos momentos del año y también tienen que resistir a químicos, a movimientos, vibraciones y a impactos mecánicos muchas veces. Este tipo de membrana está ensayado según normativa UNE, por ejemplo, para tener una cierta resistencia a los granizos. Entonces, nos permite poder utilizarla en ciertas condiciones bastante agresivas. Es importante también siempre saber la inversión inicial, los mantenimientos y la durabilidad que va a tener la membrana en sí. Este tipo de membrana en general tiene una expectativa de vida muy alta. Estuvimos viendo anteriormente que eh, hablaron de poliuretanos, mantos asfálticos, y hoy vamos a abordar de la parte teórica los termoplásticos como el PVC, FPO y EPDM. Si tuviésemos que hacer una lista de las ventajas que poseen los sistemas de una sola capa, podríamos destacar que este tipo de soluciones poseen una alta resistencia a los microorganismos y penetración de raíces en sí por su propia composición, tienen una larga vida útil en comparación a otros sistemas, su instalación es bastante rápida, no recibe tensiones del sustrato y tiene una gran capacidad de puenteo de grietas. Adicionalmente tiene la mejor opción para colocar paneles aislantes térmicos sobre este tipo de membranas o bajo este tipo de membranas, vamos a ver más adelante. Tienen una alta reflectancia a los rayos UV. Adicionalmente,
Este tipo de membranas, su forma de instalar es a través de aire caliente o adhesivo sin llama abierta. Eso lo van a ver en profundidad en la próxima cápsula del siguiente miércoles. Y también es un producto o un sistema que no posee olor durante la aplicación o durante la vida útil de la membrana. Este tipo de membranas por lo general tiene altas certificaciones internacionales, como son las resistencias al fuego, Factory Mutual, etc. Ahora vamos a ver un poco cuáles son las diferencias entre las tecnologías, porque aun cuando todas estas membranas pertenezcan a una especialidad que son los termoplásticos, las membranas en sí son distintas. Acá podemos ver primero, me avisan si se puede ver el video. Sí, sí se ve. Voy a sacarle el audio. Ya. Voy a sacarle el audio para poder continuar hablando. Las membranas de PVC son membranas sintéticas impermeabilizantes a base de policloruro de vinilo, ¿ya? Esa es la sigla en inglés. Son de gran calidad. La diferencia entre las marcas son los tipos y las calidades de los aditivos que se utilizan, así como el método de producción. La elaboración de este tipo de membranas se realiza mezclando el cloruro de vinilo con plastificantes, como lo vemos acá en este esquema, lo que nos hace pasar de un PVC rígido a un PVC bastante flexible. Adicionalmente, a estas membranas, durante el proceso de fabricación, se le pueden incorporar otros aditivos como inhibidores de rayos ultravioleta, pigmentos de color, biocidas, filler, retardantes al fuego, etc. ¿Ya? Es importante destacar esto, ya que depende del uso que yo le vaya a dar a la membrana, va a ser el tipo de aditivo adicional que tenga y los ensayos a los cuales se, valga la redundancia, ensayó esta membrana. Esta combinación proporciona una resistencia única a los elementos y durabilidad a largo plazo. Déjenme un segundo. Ahora sí. Si ahora hacemos una mirada a la composición del TPO, las cuales sus siglas en inglés se atribuyen a la poliolefina térmica o FPO, que es, el significado es poliolefina flexible, como vemos acá, en ambas formas de nombrarla está correcta. Y este tipo de membranas, como podemos ver en el video, se compone de aleaciones o mezclas de distintos polímeros más una armadura de refuerzo integrada dentro de la lámina. Entre las moléculas que tiene el producto de etileno y propileno se producen comonómeros, como los que vemos acá, creando cadenas que son resistentes, pero el espaciamiento que hacen estos elementos, como vemos aquí, da la flexibilidad al material final. Así tenemos un plástico que es flexible, soldable, luego lo fundimos, lo extruimos y le damos forma como se vio en el video. Este tipo de membrana, al igual que las anteriores, se le puede incorporar distintos tipos de refuerzos y estabilizadores para las distintas condiciones a las que va a estar expuesta. Y finalmente tenemos las membranas de EPDM. Este es un tipo de caucho que se obtiene a través de la polimerización del etileno, el propileno, un diadeno de monómero, lo que resulta de un material con propiedades únicas y altamente deseables para diversas aplicaciones. Este producto fue desarrollado en la década del 60 aproximadamente para poder estar en conjunto con los ya conocidos mantos asfálticos, mantos de PVC y TPO. La composición de este material contiene entre un 45 y un 75% de etileno, siendo en general más resistente cuanto más porcentaje se ofrezca de dicho etileno. Ahora vamos a ver los tipos de reforzamientos que podemos encontrar en las membranas termoplásticas. El refuerzo incorporado
En algunas de estas nos van a nosotros configurar también el tipo de instalación que a futuro voy a realizar. Vamos a encontrar membranas que son homogéneas. Eso quiere decir que no tienen ningún tipo de agregado como fibras de vidrio o de poliéster a su composición. Son altamente flexibles y son ideales para ejecutar detalles. De este tipo de membranas vamos a poder encontrar en las tecnologías de TPO, PVC y EPDM. Respecto a las membranas con refuerzo de fibra de vidrio, estas en la parte intermedia de la ejecución de la membrana se le adiciona este tipo de fibra para que estas sean dimensionalmente más estables que las anteriores y que puedan ser adheridas. En esta tecnología encontramos las membranas de PVC y de TPO. Después nos pasamos a una tercer tipo de membrana que podemos encontrar en el mercado, que son las membranas con fibras de vidrio en su interior, como las que vimos anteriormente, pero que adicionalmente tienen un respaldo de fieltro de poliéster. Este fieltro nos genera a nosotros una capa niveladora o separadora. Vamos a ver más adelante que hay algunos tipos de membranas que no son compatibles con cierto tipo de sustrato y la utilización de esta membrana con respaldo de fieltro de poliéster nos va a ayudar a separar los sustratos y que no se vean perjudicadas, ninguna de las dos, y se puede utilizar típicamente con sistemas adheridos y en cubiertas donde la estética es fundamental. Después pasamos a un cuarto tipo de membrana que vamos a poder encontrar, que son las membranas reforzadas con tejido de poliéster. Estas, a diferencia de las anteriores, nos permiten hacer fijaciones mecánicas sobre las cubiertas, lo que se puede generar a través de cierto tipo de tornillería especialmente diseñada para la instalación. El refuerzo adicional proporciona una alta resistencia a la tracción y tenemos un refuerzo incorporado que transfiere las fuerzas del viento a los sujetadores mecánicos anclados a la cubierta del techo. Esto es importante destacar. Más adelante vamos a ver un ensayo que se hace específicamente a este tipo de membranas de la succión del viento. Y por último, tenemos las membranas con refuerzo de fibra de vidrio no tejida con geotextil de poliéster incorporado y adicionalmente tienen una capa autoadhesiva, lo que permite no tener que considerar ni tornillería ni adhesivos, simplemente se le va sacando este film protector que viene incorporado en el autoadhesivo y voy desenrollando la membrana e instalándola. Ahora vamos a ver las diferencias que existen entre el PVC, el TPO y el EPDM. Las ventajas, desventajas, consideraciones que se deben tener al momento de querer utilizar alguno de estos tres tipos de productos. Como pudimos ver, las membranas de PVC, cuando se le agregaba ese polímero especial, se hacían mucho más suaves y flexibles en comparación a las de FPO, que son un poco más rígidas, y el EPDM, como vimos en la diapositiva anterior, al no tener un refuerzo es muy flexible y gracias a su condición química, que es el caucho principalmente. El PVC tiene las costuras se deben unir y para esto la temperatura de soldadura debe ser mayor a 450 grados Celsius. Eso nos genera a nosotros una ventana de soldadura mayor en comparación, por ejemplo, al FPO, que la temperatura de soldadura es solamente 180 grados y me va a generar una ventana de soldadura mucho menor. Para esto, si comparo también el EPDM, este no necesita ser aplicado con calor. Esta es una ventaja respecto muchas veces a la instalación, ya que solamente voy a necesitar adhesivos especiales. Pero igual voy a tener la consideración de que la ventana de aplicación va a estar limitada por el tiempo que esté el adhesivo en contacto con el ambiente. Si después vemos los otros factores
atribuibles a las compatibilidades que tienen este tipo de materiales, podemos visualizar que el PVC es incompatible con el bitumen. Por eso les señalé que existen membranas que vienen con un felt especial o se debe colocar una capa de separación. En este caso, si nosotros quisiéramos colocar o instalar una membrana de PVC sobre una capa de asfalto ya instalada, yo voy a tener que colocar sí o sí una capa de separación entre ambas para que no se dañe. El FPO, en cambio, posee un buen contacto directo con el bitumen y una de las consideraciones que debemos tener en el caso del EPDM es que este es sensible a los disolventes como la gasolina, el aceite, queroseno, etc. Entonces, en el momento de considerar este tipo de impermeabilización, debo tener presente que si yo voy a utilizarlo en zonas donde va a haber gasolina, debo tener aún una mayor precaución, ¿ya? El PVC adicionalmente es incompatible también con otros plásticos como es el poliestireno o el conocido EPS. Entonces, si yo voy a hacer una impermeabilización y voy a utilizar ese tipo de plástico, también debo considerar una capa de separación dentro de la configuración por las propiedades que tiene el producto. El FPO, en cambio, lo puedo colocar directamente sobre este tipo de sustratos sin tener inconveniente, al igual que el EPDM. Otras consideraciones son las deltas de temperatura. ¿Ya? Vamos a ver un poco más adelante de que existen normativas específicas asociadas a los deltas de temperatura que deben tener estos tres tipos de membranas que estamos hoy día exponiendo. Por último, tenemos el factor estético. Acá podemos ver que las membranas de PVC, como se señaló en la segunda diapositiva, se pueden incorporar pigmentos dentro del proceso de fabricación para poder darle cualquier tipo de tono. En el caso del EPDM también tenemos tonos disponibles como el blanco, que nos va a generar una gran reflectancia a los rayos UV, y el color negro. Ahora vamos a pasar a otros factores que son un poco ya más técnicos dentro de los sistemas de impermeabilización con membranas termoplásticas. Acá vamos a ver dos videos donde se ejecuta exactamente la misma prueba según el estándar ISO 11925-2, que mide la inflamabilidad de los materiales de construcción cuando se exponen a una llama pequeña. La prueba clasifica los productos de construcción según la Euroclase B, BFL, B, BL, C, etc., según la norma de clasificación europea EN 13501, parte 1. Este es un ensayo que durante aproximadamente 10 minutos se colocan las membranas a exposición de fuego directo y se ve cuál es su comportamiento. Cuando nosotros revisamos las fichas técnicas de los productos, vamos a poder encontrar que está este ensayo ejecutado en todos los tipos de membranas que existen de PVC, TPO y EPDM. Es importante considerarlo y acá hay un ensayo un poco más extenso para que ustedes puedan ver cómo se ejecuta para poder determinar la clasificación finalmente que va a tener la membrana. Ahí podemos ver finalmente que las membranas de PVC son autoextinguibles, entonces no generan una propagación de la llama. Por eso es importante destacar que en proyectos como en Estados Unidos, en el rubro hospitalario, se utilizan de manera masiva este tipo de soluciones. Después vamos a pasar a las características ya mucho más duras respecto a ensayos que deben tener las membranas. Hay ensayos como son el espesor del material, que
lo mide la normativa UNE-EN 1849, parte 2, la cual nos entrega a nosotros la determinación del espesor y la masa por unidad de superficie. Es importante esto, ya que no es lo mismo que yo tenga un espesor constante de 1.5, 1.2 milímetros, a que vaya variando significativamente. También dentro de los mismos ensayos yo puedo tener la determinación de los defectos visibles de las membranas de plástico y de caucho para la impermeabilización de las cubiertas a través de la normativa UNE-EN 1850, la determinación de la longitud, de la anchura, de la rectitud y de la planeidad, porque al ser membranas que yo solamente despliego sobre la superficie, estas debo tener certeza de que van a calzar una con otra cuando yo necesite hacer el empalme o la termofusión o la adherencia de las dos membranas. También vemos que otro factor importante es la resistencia a la tracción de rotura. Este se mide a través del ensayo de la norma UNE 12311, parte 2, y se hace una resistencia de tracción longitudinal y transversal. También tenemos que considerar la resistencia al desgarro, como podemos ver en las imágenes de acá, en donde se describe un método para determinar la resistencia al desgarro de las láminas plásticas y de caucho, como es el EPDM, emplazadas en la impermeabilización de cubiertas, principalmente utilizando una probeta trapezoidal que tenga una mueca o un corte y podamos garantizar finalmente que la soldadura que yo hice en las membranas no se desgarre fácilmente. ¿Ya? Y finalmente también tenemos la UNE 1231, que esta es una norma europea que clasifica un método para determinar la resistencia al pelado, como podemos ver acá, o el delaminado de las membranas cuando yo hago la soldadura. Acá podemos ver las pruebas que se hacen en terreno, ¿ya? En la primera imagen podemos ver el ensayo de propiedades mecánicas como la adherencia y la resistencia a la tracción, elongación. En la segunda imagen podemos ver la prueba de durabilidad de la membrana expuesta a inmersión. Y la tercera imagen podemos ver el ensayo de meteorización artificial en una cámara climática. ¿Ya? Es importante que a nivel mundial existen distintas normativas y muchas veces las membranas, como mencioné en el inicio, Chile no tiene normativas asociadas a estos estándares. Entonces, muchas veces vamos a tener normativas UNE que están regulando esto, ACTM, GB, etcétera, y es importante, eso sí, tener la regularización de estas membranas. Otro factor importante a considerar en las membranas termoplásticas, cuando son fijadas mecánicamente, es la exposición a los rayos UV y a la succión del viento. Muchas veces se pasa por alto estos requerimientos, pero vamos a ver acá un pequeño ensayo. Voy a ir adelantando el video, donde se instala una membrana, como podemos ver, se hace una termofusión, se va haciendo inyección de aire de manera constante y se va a ir viendo qué tipo de falla se produce en la parte central de la fijación que se realizó. ¿Ya? Acá la voy a adelantar. De igual forma, los videos completos los van a poder encontrar en YouTube. Hay bastante información al respecto sobre las membranas. Ahí podemos ver que colapsó. Dame un segundo. Ahí se dan cuenta en la parte central. Y acá hacen un corte para ver cuál fue el tipo de falla que tuvo y de esa forma garantizar que las membranas tengan una durabilidad según
proyecto durante los siguientes 20 o 30 años. Otros factores que hoy en día se están considerando a nivel mundial en este tipo de soluciones de los termoplásticos son las ventajas que tiene al estar expuesto a cierto tipo de certificaciones. Este tipo de membranas por lo general nos permite obtener créditos LEED, son membranas que se pueden reciclar, tienen un ahorro de energía significativo, se generan análisis de ciclos de vida de las membranas y tienen un buen comportamiento frente al fuego, como lo vimos en los videos anteriores. Adicionalmente, para la instalación de este tipo de membranas existen software específicos y también calculadores de ahorro de energía cuando se necesitan considerar en los proyectos cálculos asociados a la utilización de membranas termoplásticas. Otro aspecto importante que debemos considerar es que las membranas termoplásticas han ido sufriendo una gran investigación durante los últimos años y se ha podido incluso ejecutar sistemas, como vamos a ver acá, de instalación de paneles solares sobre las membranas sin tener que perforar las membranas. Muchas veces el montar cierto tipo de soluciones nos genera a nosotros tener que invadir mecánicamente las cubiertas con fijaciones para poder instalar o rehabilitar en este caso los techos, pero hoy en día con la tecnología y la compatibilidad que tienen este tipo de productos con otros materiales de similares características, se ha ido ejecutando cada vez más este tipo de solución. Ahora vamos a ver un poco los usos, formas y sustratos. Es relevante, como les mencioné anteriormente, teníamos 5 tipos de membranas distintas y estas van a ir asociadas a los distintos tipos de sustratos o condiciones que yo voy a tener. No es lo mismo hacer una instalación a una excavación a cielo abierto con taludes inclinados donde yo voy a poder instalar fácilmente mi membrana que una excavación a cielo abierto con muros de contención o con muro pantalla. Este tipo de membranas termoplásticas tienen la ventaja de que yo las puedo instalar fácilmente sin tener que, perdón que me están llamando, las puedo instalar fácilmente en sistema pre o post aplicado. Los sistemas de impermeabilización de fundaciones han ido creciendo enormemente en las tecnologías y hoy en día, como las membranas anteriores solamente podían quedar flotantes, existen tecnologías de membranas de FPO, por ejemplo, que tienen una capa con el FPO propiamente tal y otra capa con un polímero más rugoso, el que genera una completa adhesión entre la membrana y la masa de hormigón. Entonces ya no quedan flotantes, sino que quedan totalmente adheridas a la superficie de la base del hormigón, teniendo posibilidades de que no existan filtraciones de agua o que si existe alguna sea puntual en esa zona porque la adherencia entre la membrana y el hormigón va a ser total. Y en el caso de las cubiertas, debemos considerar qué tipo de uso, forma y sustrato yo voy a tener para poder instalar la membrana que corresponde. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a tener una cubierta verde, no puedo instalar una membrana, debo instalar una membrana que tenga los ensayos necesarios para que ésta pueda estar en contacto con raíces. Si yo voy a colocar una membrana donde con altos detalles, voy a tener que necesitar una membrana también que cumpla esas características.
Si voy a instalar una membrana en un techo inclinado, lo más seguro es que voy a necesitar una membrana que no quede expuesta o que los detalles se vean lo mínimo posible, etcétera. Y también voy a tener en consideración el sustrato, si es hormigón, madera o metal. Pero este tipo de membrana en general se puede utilizar de manera correcta sobre los distintos tipos de superficie. Ya, hablando de la parte de los productos, también es importante considerar el tipo de cubierta, en este caso, que voy a tener proyectada en mi proyecto. Si yo tengo un techo expuesto, lo más seguro es que las características de esta membrana van a tener que ser que tenga una alta reflectividad, que lo más seguro es que a lo mejor voy a considerar un sistema de aislamiento, entonces va a tener que ser compatible con la aislación que yo voy a colocar a posterior. Y les muestro rápidamente estas imágenes para que ustedes también entiendan que este tipo de soluciones es bastante versátil. Muchas veces se les tuvo miedo a que solamente se limitaban a cierto tipo de usos, pero hoy en día se ha masificado su aplicabilidad y se pueden considerar en techos expuestos, con lastres, techos verdes, terrazas de cubierta, techos inclinados, techos reflectantes, techos solares y algunos diseños especiales también. Y como vimos, vamos a tener distintos tipos de fijaciones. Esto va a ir asociado a la zona donde lo voy a instalar y, y si va a ser fijado mecánicamente, adherido o va a quedar suelto. Acá les quería finalmente mostrar a grandes rasgos los distintos tipos de soluciones que uno le puede dar a este tipo de membrana a través de techos invertidos, donde el aislamiento está sobre la membrana. Acá está la membrana, ahí está el aislamiento y ahí está el sustrato protector. Techos calientes, donde la membrana está sobre el impermeabilizante. Membranas con tránsito vehicular o tránsito peatonal, también este tipo de membrana es posible considerarlo. En reparaciones también podemos utilizarlas, como vimos en el video donde se instalaban los paneles solares. ¿Ya? Ahí se ven un poco las imágenes. Y también vamos a poder utilizar sistemas 100% adheridos como el FPO, el PVC o el EPDM, cuando yo tenga techos con alto grado estético o cuando no es recomendable perforar la cubierta. Muchas veces por diseño no se puede hacer, pero existen membranas específicas, como vimos, para ese tipo de instalaciones. Y donde se ha utilizado masivamente es en techos intensivos y extensivos. ¿Ya? Así que los dejo invitados a que puedan ustedes considerar este tipo de membranas dentro de las soluciones. Existen muchas normativas asociadas, como les comenté. Lo importante es poder visualizar cuáles son los requerimientos, los estándares que poseen este tipo de soluciones es bastante alto y los dejo invitados ante cualquier duda poder contactarnos